Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. Aprovechando la experiencia suya dentro del Banco Central de Reserva y sobre todo para poder entender qué pasó si hacemos una, digamos, retrospectiva de lo que fue en el 2001, ¿verdad? Que sé que no estaba usted al frente del Banco Central, pero que de alguna manera esto representó ya la transformación de lo que fue todo nuestro sistema monetario en el país. Licenciado. Sí, muchas gracias, Neto. En primer lugar, tal vez me gustaría, sin cambiar la agenda, pero conocer un poquito el tema de lo que empezábamos a platicar fuera de cámaras con Jaime, para que él nos explicara de qué se trata esta solicitud que fue hecha, que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, para poder posteriormente yo entrarle al tema y entender la situación que está pasando con la falta de información, supuesta falta de información, porque más adelante voy a comentarles, pues yo he encontrado una serie muy fuerte de información en las páginas del Banco Central de Reserva, tal vez no algunas cosas específicas que se habla, pero sí me gustaría conocer la temática, qué es lo que pasó, de dónde nace la petición solicitud que en algún momento los llevó a ustedes a tener, digamos, esas diferencias con el Banco Central de Reserva. Qué bueno, Jaime. Con gusto, Ernesto, don Gino. Bueno, primero quiero felicitar a todos los medios de comunicación social y a los amigos periodistas por celebrarse este día, 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Algo que es muy importante desde también el acceso a la información pública, porque ellos son promotores de este derecho fundamental para las sociedades. Con relación a la pregunta inicial, en efecto, el Instituto de Acceso a la Información Pública recibió a finales del año pasado una solicitud de información que originalmente fue promovida por Funde, por medio de uno de sus analistas, de sus técnicos, ante el Banco Central de Reserva. Básicamente, las solicitudes de información que presentó en ese momento la Funde al Banco Central de Reserva era conocer el lugar y la dirección exacta donde se encuentra resguardado el colón, así también que se indicara por medio de un listado, según las denominaciones de moneda metálica y moneda en papel, cuánto en cada una de esas denominaciones se encuentra resguardado por el Banco Central de Reserva. Es decir, la cantidad en colones, tanto en moneda metálica como en billete. Y finalmente se pidió al Banco Central de Reserva que se diera a conocer cuáles son las políticas, cuáles son las medidas de resguardo y conservación que tiene implementadas para el colón. ¿Con qué propósito Funde solicita esta información? Saber solo, ¿es válido un propósito solo conocer el lugar donde se encuentra y en qué condición se encuentra? Sí, es válido. De hecho, la Ley de Acceso a la Información Pública no establece que debe indicarse el motivo por el cual se pide una información. Simplemente pides la información sin necesidad de sustentar cuál es el interés que tú tienes en llegar a conocerla. Es decir, ¿es suficiente el sustento de decir, quiero saber dónde están y cómo están? Es suficiente el requerimiento de información de decir, quiero saber dónde se encuentra resguardado el colón, quiero saber qué cantidad, cuáles son los montos, tanto en moneda metálica como en billete, y además es legítima la pregunta de saber si existen medidas de seguridad o de conservación. Porque más allá de las argumentaciones que puedan existir o las intenciones, yo creo que para los salvadoreños esta mañana y especialmente a los estudiantes de economía que siempre están pendientes de esta sección, es importante que conozcan un poco el fin último, o es decir, a dónde fueron a parar y cómo en algún momento, ya vamos a entrar desde luego a profundizar en ello, sobre todo cuando vamos a poner en tela de juicio esta ley que es vigente y que establece que en el mercado debe de existir las dos monedas como tal, ¿no? Claro, y yo insisto que conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública no es necesario indicar cuál es el motivo por el cual tú pides la información. De hecho, el Banco Central de Reserva en ningún momento fue en contra de cualquier motivación que pudieron tener los solicitantes, sino que más bien el argumento que tuvo el Banco Central de Reserva consistió en que de revelar esa información donde se encuentra resguardada la moneda del colón,
pondría en riesgo la existencia de la misma. Incluso recuerdo que durante la audiencia hicieron mención de un evento que ocurrió hace años, me parece que en un banco privado, que se asaltó el camión blindado donde llevaba resguardado una moneda y argumentó que de revelar, el Banco Central de Reserva argumentó que de revelar el lugar donde se encuentra la moneda podía ser objeto de ataques. De robo. De robo. Y ese argumento, como repito, para el instituto no fue sustentado, no se probó en efecto de que existiese un riesgo. Hasta cierto punto. Creo que es válido, pero no basta simplemente con alegar una situación ante el instituto, sino además comprobar que esas circunstancias en efecto pueden ocurrir. Aunque esto es curioso realmente, o sea, más allá de las argumentaciones, insisto, es curioso saber y preguntarse a los salvadoreños, bueno, ¿y qué se hizo el Colón? ¿Dónde está? ¿En qué condiciones está? ¿Dónde están los lingotes de oro? Que también es importante saber si todavía existen o no existen. Claro, y yo creo que eso es importante a partir del escrutinio público, que la sociedad tiene derecho a preguntarse por su propia moneda, porque en definitiva era una moneda original, como tú mencionaste al inicio de la entrevista. Se mandaron a hacer billetes de 500 colones y monedas de 5 colones que nunca lograron salir a circulación. Y no salieron porque en el tiempo que estaban llegando recién, par de meses después, entra en vigencia la Ley de Integración Monetaria. Pero no creo creo que esto no debería de ser una materia de disputa, pues, entre el Banco Central. Para mí, el Banco Central es una de las instituciones, dijéramos, más transparentes y más fiscalizadas de cualquier otra institución del Estado, porque no solamente la fiscaliza pues lo que corresponde a los entes de la Corte de Cuentas de la República, administrativamente, sino los entes mismos de los organismos internacionales que están pendientes de cada una de las cifras de los balances del Banco Central, ¿verdad? Entonces, interesante ese punto. Creo que no debería de ser un tema de mucha disputa. Sí, ahora, y de mucho recelo, diría, y de mucho recelo, es decir, sí, aquí, simplemente ya están y es esta cantidad, ¿no? Sí, y tal vez el hecho de decir, bueno, hay tantos billetes de 500, tantos billetes de 200, tantos billetes de 20 o de 5 o tantas monedas, sea una cifra que no se quisiera revelar. Pero bueno, al final por ley, la Ley de Integración le da la custodia al Banco Central de esos colones, que en la realidad no tiene ningún valor. Esos colones valen cero en este momento. Hoy en este momento valen cero. O sea, de nada me sirve a mí, más allá de un valor nominal. No, cero. es decir, el valor que pueda tener es el valor que costó mandar a hacer esos billetes y a mandar a hacer esos. Y estar conservándolos, ¿cuánto costará? Eso es para mí que ya deberían de desaparecer, ¿verdad? Pero sí. bueno, eso es mi criterio, sí. Porque no tienen ningún valor. Igual, si queremos tocar el tema del oro, que es lo que me estaba preguntando. Pero quizás lo dejamos para después. Okay, sí. Solo quiero un poco cerrar. Sí, ¿tú quieres abonar a esto? Y yo quisiera, aprovechando la presencia de don Gino Betaglio, preguntarle, desde su posición, incluso como expresidente del Banco Central de Reserva, ¿usted ve algún riesgo en haberse brindado esta información relativa a la cantidad de colones que se encuentran en resguardo? No le veo por qué. Es decir, ahorita lo que está circulando es el equivalente que había en ese tiempo en colones, ¿verdad? Solo que ya en dólares. Y está circulando. Es decir, es la base monetaria, es todo el circulante que está en manos de la población. Y en efecto, me imagino también que existirán algunas medidas de resguardo, alguna política institucional del Banco Central de Reserva para resguardar esa cantidad de colones. Por supuesto, el Banco Central de Reserva tiene unas políticas, en primer lugar, las políticas de inversiones que tienen con las reservas internacionales, ¿verdad? Que son unas políticas sumamente estrictas de colocación de recursos. Y por otro lado, la misma ley establece también que tiene que tener ciertos elementos de custodio. Si, por ejemplo, yo lo invito a usted a llegar a la bóveda del Banco Central, usted en primer lugar tiene que pasar por 10.000 cámaras, tiene que dejar su nombre, todos sus datos quedan anotados, lleva un libro especial de registros, también tienen que darse todos los elementos para que no se destruya se contamine. O se contamine. Pareciera mentira, pero entiendo de que
tener conservado ese montón de billetes, que no todos eran nuevos, entiendo. Sí, claro. Yo recuerdo que había algunos que ya estaban más para allá que para... Ese tiene que estar ahí. Así es, y tiene que tener sus niveles de refrigeración desde el punto de vista económico para el país. Aparte de los elementos técnicos, yo lastimosamente no he leído el libro de Salvador, lo voy a comenzar a ver porque según vi en la presentación que hizo, él da razones técnicas, lógicas y financieras que esto es viable. Probablemente como ejercicio lo sea. Ahora, en la realidad, yo le diría a Salvador que investigara un poquito con la gente a ver si realmente quieren tener los colones de regreso en sus bolsillos o qué, porque la realidad es de que desdolarizar sería la pérdida de confianza en un sistema económico monetario de lo más terrible para el país. El Atlas de la pobreza. Lo que yo pienso es de que la única razón para cual tener moneda local es para poder emitirla. Y eso es un riesgo altísimo que en un gobierno irresponsable nos puede llevar a una quiebra total del país. A ver, ¿por qué la ley, pregunta acá Luis Alonso Girón, ¿por qué la ley habla de dos monedas y no circulan las dos monedas? Es algo más de efecto práctico, ¿no? Porque justamente don Gino decía, si tú vas a un banco y pedís colones, deberían entregártelos conforme a la ley de integración monetaria. Coincido con él en el sentido que una cosa sería la teoría, como en este caso es la ley, y la práctica. Obviamente, si se pretende restablecer la moneda como el colón como uso cotidiano, creo que debe dársele a la población no solamente la información, sino también los mecanismos de cómo usarla y de que en efecto ésta sea aceptada en el mercado nacional. Pero parece ser una cuestión de orden práctico. Yo creo que precisamente esa practicidad se dio porque, bueno, habían circulando colones y entonces había como que dar un lapsus de tiempo precisamente para ver incluso la preferencia de la población, ¿verdad? Es decir, si la población en su momento le gustaba cambiar los colones para que le dieran dólares, pues eso se iba a ir acomodando. Y efectivamente así fue. Al final no es que la gente reclamaba de que yo quiero los colones y no me los dan. Simplemente se fue adaptando a un modelo de obtener la divisa más fuerte pues, y más sólida, ¿verdad? ¿Sería un error volver al colón entonces? En mi juicio sí. Sería un grave error de la regulación monetaria al Banco Central de Reserva. ¿Por qué? Pero a un izquierdista a alguien de pensamiento izquierdo no le va a entender eso, le va a Fíjese, decir, perdió la soberanía el país en materia de fíjese moneda. que no es cuestión de ideología. Esta es una cuestión bien técnica. Sobre todo cuando existen gobiernos de todo corte, ¿no? Independientemente del color político que sea. Pero más que eso, hay gobiernos responsables y hay gobiernos irresponsables, ¿verdad? Cuando usted tiene la facultad de echar a andar la maquinita, ¿verdad? A tipo para aliviar cualquier problema de liquidez. Y esa maquinita genera billetes que no tienen un soporte de producción, inmediatamente lo que se genera es una inflación. Y si esa inflación se descontrola de lo que hablaba hace unos instantes, que era llevarlo a una hiperinflación, termina en una devaluación. ¿Por qué? Porque la única forma de recuperar mayores ingresos de divisas es devaluando la moneda. Entonces, al devaluar, ¿qué es lo que es la devaluación? Es la forma más rápida de empobrecer a un pueblo. Es la forma más rápida. Jaime, ¿cuál es el curso que deberá seguir ahora la situación de cierre que ha tenido el Banco Central al haberse amparado a la Corte Suprema de Justicia? Bueno, la Sala de lo Contencioso Administrativo admitió la demanda en abril, es decir, muy reciente, y paró la orden del Instituto de Acceso a la Información Pública que le ordenó al Banco Central de Reserva la entrega de esta información. Nosotros lo hemos sostenido desde mucho tiempo atrás. Vemos como un obstáculo al acceso a la información pública que la Sala de lo Contencioso Administrativo, y en su caso, en lo que sea aplicable, la Sala de lo Constitucional,
conozcan de controversias cuando el instituto ha ordenado la publicidad de una información. Porque el diseño de la ley justamente está en crear un órgano garante, es decir, especializado en la materia que determine cuándo una información es pública y cuándo no lo es. En este caso, el Instituto de Acceso a la Información Pública, como te dije al inicio de la entrevista, determinó que no había probado el Banco Central de Reserva ningún riesgo para dar a conocer esta información. De no probarse el daño que pudiese ocasionar la divulgación de la información debe entregarse conforme al principio de máxima publicidad y es lo que ordenó el Instituto de Acceso a la Información Pública en febrero de este año. De tal manera que el instituto sigue, digamos, conociendo del caso, pero como parte demandada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. Lamentablemente los tiempos de la Sala de lo Contencioso, como de muchas salas en la Corte Suprema de Justicia, son muy tardados. Seguramente vamos a ver algún tipo de respuesta dentro de 2 años. Y creo que es importante justamente para ampliar este debate que se tiene en la opinión pública, que la información fluya. Y justamente es lo que ha hecho el Instituto de Acceso a la Información Pública conforme al mandato legal. El país debe de entrar en un proceso de reversión de la dolarización. Yo creo que eso sería el error más grande que se puede cometer desde el punto de vista económico para el país. Aparte de los elementos técnicos, yo lastimosamente no he leído el libro de Salvador, lo voy a comenzar a ver porque según vi en la presentación que hizo, él da razones técnicas, lógicas y financieras que esto es viable. Probablemente como ejercicio lo sea. Ahora, en la realidad, yo le diría a Salvador que investigara un poquito con la gente a ver si realmente quieren tener los colones de regreso en sus bolsillos o qué, porque la realidad es de que desdolarizar sería la pérdida de confianza en un sistema económico monetario de lo más terrible para el país. El Atlas de la pobreza. Lo que yo pienso es de que la única razón para cual tener moneda local es para poder emitirla. Y eso es un riesgo altísimo que en un gobierno irresponsable nos puede llevar a una quiebra total del país. A ver, ¿por qué la ley, pregunta acá Luis Alonso Girón, ¿por qué la ley habla de 2 monedas y no circulan las 2 monedas? Es algo más de efecto práctico, ¿no? Porque justamente don Gino decía, si tú vas a un banco y pedís colones, deberían entregártelos conforme a la Ley de Integración Monetaria. Coincido con él en el sentido que una cosa sería la teoría, como en este caso es la ley, y la práctica. Obviamente, si se pretende restablecer la moneda como el colón como uso cotidiano, creo que debe dársele a la población no solamente la información, sino también los mecanismos de cómo usarla y de que en efecto ésta sea aceptada en el mercado nacional. Pero parece ser una cuestión de orden práctico. Yo creo que precisamente esa practicidad se dio porque, bueno, habían circulando colones y entonces había como que dar un lapsus de tiempo precisamente para ver incluso la preferencia de la población, ¿verdad? Es decir, si la población en su momento le gustaba cambiar los colones para que le dieran dólares, pues eso se iba a ir acomodando y efectivamente así fue. Al final no es que la gente reclamaba de que yo quiero los colones y no me los dan, simplemente se fue adaptando a un modelo de obtener la divisa más fuerte pues, y más sólida, ¿verdad? ¿Sería un error volver al colón entonces? En mi juicio sí, sería un grave error. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico.